El día de hoy te traigo un video buenísimo a este canal de Monitor BTC porque vengo a mostrarte cómo puedes conseguir señales totalmente gratuitas para ejecutar en el mercado de futuros y que estas te traigan grandes beneficios como los que estás viendo en pantalla, de más de 1000% de retorno solamente con una sola operación. Si esto es algo que te interesa, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque vengo a mostrarte un contenido valiosísimo. Voy a mostrarte cómo puedes conseguir señales de trading en el mercado de futuros que te van a permitir ganar dinero a lo bestia. Hay traders que inclusive en 7 días haciendo operaciones han conseguido más de un 700% de beneficio. Para que tengas una idea, eso es como colocar $100 hoy y tener dentro de 7 días $800. O sea, tú mismo $100 más $700 de beneficio. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo colocar un robot de trading en el mercado de criptomonedas y cómo beneficiarte de las señales que inclusive estos traders te dan para que puedas ganar dinero. Estos bots ya han generado más de 250 millones de dólares y cada vez veo más gente usándolos, simplemente por el hecho de que ya hay gente que se ha dado cuenta de que es el futuro. Esto te puede permitir ganar dinero a lo bestia y te quiero explicar paso a paso cómo puedes aprovecharte de ello. Hay inclusive 5000 personas utilizando estrategias que otros traders están colocando en el mercado y nosotros podemos literalmente copiarlas y hacerlas nosotros mismos para ganar dinero. Para ello es muy importante que te crees una cuenta ya mismo en el intercambio de criptomonedas OKX, que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Este es uno de los top exchanges a día de hoy del mercado cripto y para mí es uno de los más potentes cuando de bots de trading se tratan, ya que este es de los pocos intercambios que tiene un mercado de robots a disposición de todos los usuarios del exchange, que te va a permitir ver los resultados de otras personas y las señales que estos mismos te pueden brindar, porque todas las operaciones que ves aquí fueron operaciones que usuarios como tú y como yo ejecutamos en el mercado. Y lógicamente, si ejecutamos esa operación es porque estamos seguros de que esa operación va a ir en short o esa operación va a ir en long. Ahora, ¿cómo conseguimos ese tipo de operaciones, ese tipo de señales? La única forma es crearte una cuenta en OKX, no hay de otra. Tienes que crearte una cuenta nueva en OKX con el enlace que te dejo abajo en la descripción. Si ya tienes una, simplemente te logueas con tu correo electrónico y tu contraseña y vas a venir al apartado de trade y en herramientas importantes vas a venir a bots de trading, mercados, ¿ok? Eso es lo que tú vas a hacer. Ahora, si esto lo tienes en inglés, primeramente vas a venir a este botoncito, ¿ok? Que te sale un mundo y vas a colocar español. Puede ser español de España o español de Latinoamérica, cualquiera te sirve. Vas a ir a trade, ¿ok? Bots de operaciones, mercado. ¿Ok? Vas a llegar a una pantalla como esta en la cual vas a poder ejecutar bots de trading. Hasta ahora esto no es tanto lo que nos interesa. Lógicamente vamos a colocar un bot de trading, pero lo que necesitamos nosotros son las señales para meter en el mercado. ¿Ok? Y acá si tú bajas, ¿ok? Bajas bastante en la pantalla, te vas a conseguir con mercado de bots de trading. ¿Ok? Y acá te va a decir que básicamente estos son operaciones que varios usuarios ejecutan en el mercado y que nosotros la podemos ver en tiempo real. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver a tiempo real? Queremos ver bots de trading que hayan sido ejecutados ya. ¿Ok? Que hayan sido ejecutados hace una hora, hace 5 horas, hace un día, hace 15 minutos. Y para ello le vamos a dar acá a que queremos ver los bots que han sido creados en tiempo de ejecución de 0 a 1 día. Cuando le damos clic aquí nos va a aparecer algo increíble. Nos van a aparecer las señales de trading que estamos buscando. Pero para ello la única forma es crearte una cuenta en OKX. De lo contrario no puedes llegar a este tipo de señales. Lo importante es que este tipo de señales te salen a cada minuto, ¿ok? Y con diferentes criptomonedas, tanto en long como en short. Lógicamente ahorita como el mercado ha estado muy alcista, ¿ok? En estas últimas horas que te he estado haciendo este video, te han salido prácticamente todas operaciones en long. Pero si vamos a más páginas, seguramente una que otra va a salir en short. Fíjate.
Aquí, por ejemplo, hay una en short dentro del par de Bitcoin y te salen, pero muchísimas. Cada hora te están saliendo muchas y muchas operaciones en el mercado. Casi todas en este momento están siendo de long, pero lo que nosotros vamos a ir haciendo es yendo a cada una de las gráficas y viendo en cuál nos podemos meter, ¿ok? En cuál operación nos podemos meter. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar esto de mercado de bots un momentico a un lado y lo que vamos a hacer es venir acá a la misma página y vamos a crear un robot de trading. Pero este robot de trading lo vamos a crear literalmente con las especificaciones que nos dan las señales, ¿ok? Entonces, para ello, vamos a venir a bots de trading. Yo en este momento no tengo ningún bot de trading activo en el mercado de momento, ¿ok? Aunque el beneficio que he venido sacando ha sido bastante atractivo. Con estos bots de trading, la verdad, ha sido muy bueno. Y eso que en este último mes prácticamente no he hecho operaciones con los bots, ¿ok? Pero con este tipo de señales las voy a empezar a hacer de una gran manera. Por ende, vamos a ir a bots de grid, ¿ok? Vamos a ir a cuadrícula de futuros, le vamos a dar crear y ahí se nos va a ejecutar otra pestaña donde nosotros aquí es que vamos a trabajar, es donde vamos a meter las operaciones en el mercado, pero guiándonos, ¿ok? Guiándonos de lo que nos dice el mercado de trading en el último día, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, esta operación de Ethereum USDT que abrieron en long a 50x hace 2 horas y 14 minutos. Luego tenemos aquí una de Solana que abrieron en long a 20x en aproximadamente 2 horas y 29 minutos. Y así tenemos una infinidad de operaciones que podemos ejecutar en el mercado. Y aquí puedes irte a la criptomoneda que quisieras operar en concreto o simplemente te vas a las criptomonedas que ya te salen acá. Porque también lo que puedes hacer es, por ejemplo, en Pepe, ¿cómo está la gente? Por ejemplo, en Pepe, ¿qué es lo que está haciendo la mayoría de la gente ahorita? Vemos que aquí hay 2 que están en long, hay 3 que están en long y hay 1 que está en short. ¿Okay? Entonces allí tú puedes ir midiendo si esa moneda está ahorita mismo para long o si esa moneda está ahorita mismo para short. Si quieres ir a una moneda en concreto, yo simplemente voy a todas las cripto y ahí me salen las que se han ejecutado últimamente en las últimas horas, cómo es que están. ¿Ok? Yo lo que voy a estar creando es un bot de grid, ¿ok? Por ende, le voy a dar clic acá a bot de grid para que me muestre cuáles son las operaciones que se están llevando tanto en long como en short para así ver efectivamente en qué moneda me puedo meter. Estamos viendo que acá, por ejemplo, Ethereum, la primera que me sale, ya lleva un 3% de ganancia. Esta fue una operación que se acabó de ejecutar hace 2 horas. Esta lleva 4 horas y ya lleva un 4%, casi un 5% en el par de Bitcoin dólar. Acá tenemos otra de APUST, pero que se está llevando en spot. Nosotros tenemos que ver cuáles son las que se están llevando en futuros, o sea, con apalancamiento. Por ejemplo, acá vemos una de BNB que se ejecutó hace 14 horas. Este man ya está ganando 6% de beneficio y allí nosotros tenemos que ir viendo cuál es la que más nos conviene. Lógicamente, yo lo que siempre hago es ver todas las operaciones que están dándose en este mercado y voy viendo las gráficas que más me convienen. Por ponerte un ejemplo, vamos acá a otra página a ver si consigo alguna moneda que me parece interesante. Por ejemplo, esta de AEVO, ¿ok? AEVO UST. Le colocaron un long hace 4, casi 5 horas, ya lleva un 23% de ganancia, lo que quiere decir que, bueno, este man le colocó $100, por ponerte un ejemplo, y ya lleva $23 de ganancia en solo 4 horas, o sea, lo cual es una total locura. Acá vemos otra de People, por ejemplo, que colocaron hace 4 horas, lleva 0.54 de beneficio. Acá vemos otra de SATS. Aquí tenemos que ir básicamente viendo cuáles son las entradas que podemos hacer e ir viendo las gráficas. Por ejemplo, quiero ver el gráfico de Ordi, porque Ordi, este man que lleva ya 6 horas colocando esa posición, lleva un 72%. Entonces yo puedo ir a la gráfica de Ordi, simplemente voy a la página que se abrió antes, ¿ok? Con el bot, y coloco acá que quiero ver la gráfica de Ordi. Entonces coloco Ordi USDT y aquí veo si la gráfica me conviene o no. Okay, fíjate que acá, por ejemplo, en velas de un día, es una moneda que está relativamente abajo comparado a días anteriores y un long desde ese punto pudiese llegar a ser una muy buena posición para ejecutar. Fíjate que aquí abajo ya te sale cómo tú puedes ejecutar ese robot prácticamente copiando con 2-3 clics esa operación o simplemente tú colocándola de forma manual. Nosotros lo que vamos a estar haciendo es colocando una de forma manual para que tengas todo solo con este video y sepas exactamente cómo puedes colocar una operación. Acá tenemos otra de Dogecoin contra USDT que en 16 horas ya le generó un 33%. Por ejemplo, podríamos colocar la gráfica de Doge y si nos gusta la gráfica, simplemente colocar esa orden, colocar esa señal en el mercado. Acá la verdad es que tienes infinidad, tienes prácticamente todas las que tú quieras, todas las señales que tú quieras las tienes en básicamente este exchange y lo importante es que puedas ejecutar este robot aquí mismo para que una vez cerrando esa posición puedas volver a ejecutar otro mismo bot con otra señal que te muestre el mercado. Por ejemplo, esta de Dogecoin, fíjate que acá lo que me parece interesante es que está empezando a perforar su zona de resistencia que fue soporte en el pasado y que ahorita mismo está tratando de superar.
fíjate que Dogecoin, por ejemplo, hoy ha sido una moneda que solo ha subido un 3% y vemos que hay monedas, por ejemplo, que se dedican a este mercado, por ejemplo, de meme coins, ¿ok? Que ha subido, por ejemplo, un 6%. Hay Doge, Baby Doge ha subido un 4%, Polydoge ha subido un 8%, o sea que prácticamente Dogecoin es la que menos ha subido de todas. Por ejemplo, esta me parece una buena entrada para colocar en el mercado, simplemente por el hecho de que Dogecoin parece ser que quiere sobrepasar su zona de resistencia, que es la resistencia más inmediata gracias a los soportes que ha venido marcando en el pasado. Por ende, Dogecoin me parece una excelente posición que descubrí gracias a lo que sería el mercado de señales que me da OKX, que este fue un man que, claro, ejecutó esa posición hace 16 horas y ya ahorita, como le metió un apalancamiento de 50x, ya va ganando 33%, lo cual quiere decir que, por ejemplo, si nosotros le hubiésemos colocado $100 a esta posición en el momento en que este man la ejecutó, ahorita tendríamos $33 de ganancia, ¿ok? Lo cual es una locura. De verdad que esto me encanta porque tengo señales prácticamente de forma ilimitada todos los días, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir, como te comenté, ya que sé que es la moneda de Dogecoin que voy a ejecutar, vengo a Trade, bots de operaciones, mercado, ¿ok? Y luego vengo a bots de grid y vengo a cuadrícula de futuros. Le doy clic a crear, ¿ok? Y lo único que tengo que hacer aquí es crear un robot, ¿ok? Para ello voy a venir a esta página, coloco la moneda, en este caso Dogecoin va a ser la moneda que yo voy a seleccionar porque me gusta en el punto en el que está ahora mismo para meter la operación, porque efectivamente si pasa de esa resistencia el precio se puede catapultar de manera increíble. Entonces lo que hago es crear un robot de futuros. Acá fíjate que me sale cuadrícula de spot, acá no es spot, tendríamos que ir a cuadrícula de futuros, le damos clic acá, cuadrícula de futuros y ejecutamos una operación manual. Todo lo que nos dice el trader lo vamos a ejecutar igualito, es una señal, ¿ok? Le vamos a decir que lo queremos ejecutar de forma manual porque inclusive si quieres la inteligencia artificial te puede ya dar la estrategia para que tú la coloques, pero en mi caso yo la ejecuto de forma manual para que tú entiendas qué es lo que estás haciendo. Pero en verdad con la estrategia de IA puedes ejecutarlo prácticamente simplemente copiando lo que el mismo OKX te da y ejecutando la operación. Yo le voy a colocar manual para que entiendas qué estás haciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fijarnos qué es lo que está haciendo el man de Doge, le vamos a dar clic a esa operación y este fue un trader que colocó cuadrícula de futuros, como es acá, es el mismo bot, cuadrícula de futuros, colocó un long a 50x, entonces le vamos a decir long, ¿ok? Si quieres puedes utilizar el mismo apalancamiento que él, acá en apalancamiento le coloca 50x, yo en mi caso te voy a dar los pros y los contras porque puedes ejecutar operaciones de 50x que son operaciones con apalancamientos altos o simplemente definimos apalancamientos pequeños para que veas exactamente la diferencia y cuánto puedes llegar a ganar. Lógicamente mientras más apalancamiento más puedes llegar a ganar, pero es más peligroso ejecutar operaciones con altos apalancamientos, ¿ok? Tendrías que abrir y cerrar de manera muy rápida, ¿ok? Y mi idea tampoco es ir tan agresivo, sino con un apalancamiento de repente un poco más pequeño, pero él va con un long en Doge USDT y lo que nos dice es que con una operación de 50x el margen invertido, el margen con el cual puedes empezar este tipo de operaciones serían con $66,97. Le puedes colocar acá por ejemplo $80 y prácticamente puedes seguir este bot sin hacer lo que yo te estoy mostrando, ¿ok? Porque lógicamente acá es para copiar el bot, o sea de manera instantánea y ya empieza a trabajar. Yo lo estoy colocando prácticamente de forma manual para que esto te sirva como una señal. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fijar simplemente los últimos datos. Límite inferior y límite superior de esta malla que va a trabajar el robot. Bueno, podría colocar que como límite inferior podrían ser los 0.09. Puedo colocar un poquitico más abajo como límite inferior para que el bot trabaje cómodo. Entonces, puedo colocar acá que yo quiero una operación en esta malla, por ejemplo, en los 0.081. ¿Ok? Que sería como límite inferior que le voy a colocar al bot para que el bot trabaje. ¿Ok? Y como límite superior podría colocar fácilmente esta área, ¿ok? Esta área que ya sirvió como soporte en el pasado de los 0.138. Entonces coloco acá 0.138. Lógicamente acá tú tienes que ver la gráfica para que entiendas qué es lo que estás haciendo, porque acá lo estamos haciendo de forma manual. ¿Okay? Si quieres de forma automática, acá mismo le colocas los $80, sigues el bot y listo, ¿okay? Y te olvidas. Pero la idea es que esto te sirva como señales para que las puedas ejecutar tú mismo y puedas entender qué es lo que estás haciendo y puedas aprender, lógicamente. En modo lo dejamos aritmético y en cantidad yo siempre, en este caso, en este tipo de operaciones, coloco más de 100 operaciones. Inclusive puedes colocar 200 operaciones si tú quieres. Si quieres, colocas 100 o más de 100. ¿Okay? 150, 130, las que tú quieras. ¿Okay? Puedes colocar, por ejemplo, 100 operaciones en la cuadrícula y con un apalancamiento de 50x, el margen invertido, fíjate que te baja acá a 33.92. Que tú tienes menos de $50 para ejecutar esta posición. Si ejecutas este bot de forma manual, fíjate que con 33, $34 puedes ejecutar el bot. Si lo haces automático, como él mismo te lo puede mostrar, necesitas casi el doble del capital.
¿ok? Por eso es que yo siempre hago todo esto de forma manual para yo mismo entender qué es lo que estoy haciendo en la posición, ¿ok? Que este trader está haciendo y que yo pueda aprender de esto. O sea, aprender a colocar el robot yo mismo y entender cómo puedo hacer que este robot me deje una buena ganancia utilizando la señal que ya me está dando un trader, ¿ok? Que está en el mercado y que está efectivamente ganando dinero. O sea, que sabe lo que está haciendo. Si él está yendo en long y no ha cerrado la operación, quiere decir que él piensa que todavía esta moneda va a seguir subiendo. Y yo hago exactamente lo mismo. Va a seguir subiendo, coloco la operación. En este caso, límite inferior y límite superior lo tengo que colocar yo. No es algo que me da el trader. Tengo que ver yo más o menos según la gráfica cuál puede ser un punto bueno de soporte, un punto bueno de resistencia y simplemente colocar una malla que es relativamente sencillo. Luego coloco acá más de 100 operaciones y acá puedes ir midiendo, en este caso, el apalancamiento que le quieres colocar. Porque a medida que le coloques más apalancamiento, vas a necesitar menos capital, ¿ok? Menos capital invertido tuyo, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. Ahora, si le colocas menos apalancamiento, por ejemplo, si me apalanco 10x, ¿ok? Ya este es un bot que tengo que colocar mínimo con $170, ¿ok? ¿Por qué? Porque el apalancamiento bajó bastante. Entonces, un apalancamiento intermedio por ahí puede ser 20x, que es un apalancamiento que es lo suficientemente bueno como para ejecutar una operación y que puedas tener un margen lo suficientemente cómodo para que el bot pueda salir ganador. Entonces, con un margen invertido de $100, puedes ejecutar esta operación a 20x. Ahora, ¿qué es lo que recomienda el trader? Que le ejecutes con 50x, ¿ok? Allí es donde tú ves, según tu riesgo-beneficio, cómo quieres ir. Yo te digo que ya con un apalancamiento de 20x es más que suficiente para ejecutar un robot de estos. Es más que suficiente. Inclusive, si la inversión inicial te da, por ejemplo, $50 a 10x, ¿ok? Colócalo a 10x porque con 10x vas a ir más seguro, ¿ok? El bot va a sacar igual beneficios, no va a ser tan rápido como a 20x, pero igual te va a dejar un buen retorno. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a colocar 20x, le colocamos a esta operación que la queremos ejecutar con $100 de nuestro capital. Fíjate que en mi balance disponible ahorita mismo tengo 1.618 USDT y le puedo colocar $100 a esta operación, $100 a la siguiente, $500 a la siguiente. Allí yo puedo administrar mi capital como yo quiera, ¿ok? En cambio, si por ejemplo lo ejecuto acá como ya me sale en el mercado, yo tengo que ir básicamente con el mínimo por lo menos que me da ya la cuadrícula de futuros. Yo ya aquí ya no puedo modificar nada, ¿ok? Eso es lo que me da mínimo. Entonces yo lo puedo ejecutar de forma manual y se me hace mucho más sencillo. Inclusive si yo aquí quisiera ejecutar esa operación con un apalancamiento, por ejemplo de 10x, me imagino que me va a pedir mucho más dinero. Por ejemplo, le coloco 10x, fíjate que esta operación la tengo que abrir con mínimo $334. Eso es lo bueno de ejecutar estas operaciones de forma manual. Entonces, para hacer básicamente una breve conclusión de qué es lo que tenemos que hacer, venimos al par con el cual queremos trabajar según lo que nos indica el mercado de señales, colocamos en la moneda, en este caso la mía fue Doge, ¿ok? Pero si a ti, por ejemplo, te hubiese tocado IMX, simplemente vienes a IMX USDT, le das doble clic y armas tu malla, ¿ok? En este caso la mía fue Doge, yo busqué Doge, que era la moneda que a mi parecer tenía más sentido, coloqué Doge USDT y simplemente lo que hago acá es fijar una malla de forma manual, fijo un límite inferior, un límite superior, aritmético en cantidad más de 100, sería buenísimo, más de 100 operaciones, coloco un apalancamiento que a mí me permita generar un buen retorno, un 20x bastante bien, si es 10x mejor, pero acá tienes que ver dependiendo del capital que te pida de margen invertido. Yo, por ejemplo, voy a colocar $100 de mis $1.600, van $100 a lo que sería esta operación y acá simplemente esto de reparto de beneficio de bot leader a ti no te va a salir porque esto es para quienes hacen copy trading dentro de lo que sería OKX, así que esto no te va a salir y lo que vas a decirle acá en condición de inicio es que te salga de forma instantánea. Si tú quieres, puedes colocarle un take profit o lo que sería un stop loss, ¿ok? Según el porcentaje de ganancia que quieras sacar. Que yo quiero fijarme una meta diaria de que todos los días quiero sacar, por ejemplo, un 5% de ganancia de las operaciones que yo voy haciendo. Perfecto. Le voy a colocar siempre en el bot de señales, coloco un bot y le digo a este bot mínimo yo le tengo que sacar un 5% de ganancia. Una vez ese 5% llega a ese bot, el bot se cierra. ¿Ok? Entonces le doy clic aquí a crear y ese bot se me ejecuta en el mercado. Fíjate que el bot ha sido creado. Ahorita mismo puedo inclusive compartir el detalle de mi bot y fíjate que me sale una pantalla donde me dice acabo de colocar el bot Doge USDT con un long a 20x. Lógicamente, como me acabo de meter en el mercado, consigo todavía una pérdida marginal en lo que sería este robot. Pero una vez este robot llegue a lo que sería un beneficio de un 5%, el bot se me cierra en automático. Igual, yo tengo un 5% por decirte un número, pero fácilmente puede ser un 10%, un 20%. Tú allí te fijas el punto en el cual te quieres salir.
salir. ¿Ok? Fíjate que aquí está el pantallazo que siempre me da este tipo de intercambio de criptomonedas, que son posteriormente los que yo te muestro en nuestro canal de Telegram, que es @monitorinversiones. Ya colocamos esta operación de Doge USDT en el mercado y lo único que tenemos que estar pendiente es que esta operación se me ponga en positivo, se me ponga en 3%, 5%, 10%, 20%, el punto en el cual yo me quiera salir para cerrarlo. Como yo ya le coloqué un take profit, simplemente me espero, ¿okay?, a que el precio llegue a mi take profit y se me ejecute ese take profit. ¿Que me quiero salir antes? Le doy clic a stop, ¿ok? Y le digo que quiero confirmar esa operación, ¿ok? Le doy aquí clic a confirmar y se me cierra esa operación en automático. Yo en mi caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente esperar a que me llegue a un porcentaje en el cual esté en positivo y lo cierro. Te voy a estar pasando lógicamente el pantallazo por este canal de Monitor BTC para que veas que efectivamente el beneficio se puede dar con señales totalmente gratuitas que me genera el mercado de criptomonedas dentro de OKX. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.